Este video es un remake de uno ya previamente hecho. El video original, pese a no ser borrado del canal, fue eliminado de su respectiva lista de reproducción y de todas sus etiquetas. Sin más, disfruten del video. Si tuviera que definir a Another en una simple frase, sería falta de claridad. Esto porque la serie no tarda en presentarnos elementos que terminan siendo sustituidos por algo peor, con personajes que intentan contarnos una cosa y terminan siendo otra. Ya da esto de qué hablar y discutir en cuanto a la calidad de esta obra, pero antes de domar al toro por los cuernos, vayamos al principio. El primer minuto de Another es clave, ya que sirve para presentarnos el misterio en el cual se desarrollará toda la serie, es decir, la muerte de Misaki, una persona sumamente querida por sus compañeros de clase y profesores, pero que lamentablemente termina muriendo. Esto desencadena que un día uno de sus compañeros actuara como si Misaki siguiera vivo y dijera que lo vio sentado en una silla del salón, provocando que todo el mundo por alguna razón trata a Misaki como si siguiera vivo, hasta tal punto que el director de la escuela le dio un lugar en la foto de graduación. Para su sorpresa resulta que Misaki apareció en dicha foto, y aquí surge una maldición conocida como la calamidad. La verdad es que la historia es interesante y te llega a atrapar alrededor de su propio misterio, pero el pequeño problema con esto es que al ser explicada en un minuto, queda incluso algo forzada. El que me pongas que un alumno cualquiera actuara solo una vez como si Misaki siguiera vivo y que esa sea la única razón por la cual todo el mundo se vuelva loco, se me hace muy ridículo, sobre todo cuando la serie recalca que solo fue una actuación. Luego de esto conocemos al protagonista, Sakakibara, un chico tranquilo quien está hospitalizado y de paso nos hacen saber que entrará pronto a la escuela, la misma en donde está la maldición. En una instancia, en el elevador ve a una chica que usa el mismo uniforme de su escuela y que extrañamente va entrando a la morgue, así que Sakakibara le pregunta su nombre y ella le responde que se llama Misaki. Sí, el mismo nombre que el fantasma de la historia. Después de esto, cuando el protagonista entra a clase se da cuenta que es el único que nota la existencia de Misaki, y ella le advierte que no debe acercársele o cosas malas pueden ocurrir. ¡Wow! Siendo este el primer capítulo, es excelente en mostrar el misterio. Sí, pese a lo medio forzado del planteamiento del mismo, es necesario saberlo para que cuando la chica diga su nombre, ya lo relacionemos con el fantasma de la historia, al igual de que Sakakibara sea el único que puede interactuar con ella. Y no solo con esto, la serie usa sobre todo a los personajes de la escuela para transmitir una sensación de incomodidad. Por ejemplo, la escena en la que se presenta con Sakakibara es extraña cuanto menos. Los personajes hablan de una forma nerviosa y se miran los unos a los otros, como si ocultaran algo, además de mantener un cuadro abierto de los tres mirando fijamente al espectador. Y toda esta escena termina con la encargada de las contramedidas, Izumi, dándole la mano a Sakakibara, tornándose en una escena larga donde pareciera que esta acción es importante. También en la escuela, mientras parecería que Sakakibara se presenta de manera normal, se van intercalando tomas de sus compañeros mirándolo de manera despectiva. Y no solo con esto, en todo el capítulo hay breves tomas de muñecas que salen cada tanto, y que solo aumentan este aura de suspenso e incomodidad. Resumidamente, el capítulo crea una atmósfera muy buena con todos estos elementos. Sobre que Sakakibara sea el único en ver al posible fantasma de la clase, ya hace un buen trabajo en ser una muy buena presentación. Eso diría si no se fuera todo al caño en los próximos capítulos. Resulta que toda esta aura de misterio en realidad es una fachada. Misaki no es una fantasma, y que su nombre tenga relación con el fantasma real es coincidencia. Que todos la ignoren en la escuela es por otro motivo. El que fuera a la morgue también tiene otro significado, entre demás elementos que muestra la serie. No sería malo que nos mostraran que Misaki es una posible fantasma y que al final todo resultará en un malentendido si solo se manejara eso por 1 o 2 capítulos, para dar a conocer al espectador el cómo se manejará el elemento de misterio en la serie. Pero son 5 capítulos, casi la mitad de la serie, en donde nos centramos en un malentendido, y no es hasta el final de este 5º capítulo donde de verdad empieza la historia, haciendo perder al espectador el tiempo en un misterio que en realidad no existe. Y lo peor no es esto,
sino que realmente esos capítulos eran muy buenos en mantener un aura de suspenso e incertidumbre. Por ejemplo, en el capítulo 2, Sakakibara sigue directamente a Misaki para saber dónde vive y termina en una tienda de muñecas. Al entrar, Sakakibara se da cuenta que hay muñecas raras, en especial una con la forma de Misaki, y termina encontrándola a ella en ese lugar. Pero se sorprende ya que la encargada del establecimiento le había dicho que él era el único cliente en esa tienda. Además, que en el capítulo 3, cuando Sakakibara intenta nuevamente hablar con Misaki, sus compañeros, bastante asustados, lo intentan detener diciéndole que no intente hablar con cosas que no existen. Desde que una compañera murió al correr asustada por ver a Misaki, el que los miembros del salón no quieran hablar del tema, y hasta que los propios profesores estén involucrados, todo se construye de una manera excelente para que sigas viendo la historia, donde te planteas el por qué el protagonista es el único que puede hablar con Misaki, el por qué ella está rodeada de un ambiente tan raro, pero no. Así que tenemos 5 capítulos con un misterio falso que era muy bueno sobre de que Misaki era la posible fantasma y la que causaba toda la maldición. Pero solo con esto desperdicias el tiempo que se puede usar para indagar en el misterio real. Y ojalá este fuera el peor de los males de la serie. Misaki, la chica, finalmente cuenta que la maldición radica en que cuando fingieron que Misaki, el fantasma real de la clase, seguía vivo, abrieron un portal para que más fantasmas estuvieran en su clase como invitados. Pero estos fantasmas adquirían una forma física, y no se puede saber quién es realmente entre todos los alumnos. Además que olvidaban que estaban muertos o que murieron en algún punto. A su vez, al generar un desequilibrio en tener una persona muerta entre los vivos, la propia naturaleza matará tanto a los alumnos como a sus familiares para devolver el equilibrio. Y la única forma de evitar que haya muertes es ignorando a alguien de la clase a tal extremo de hacer como si no existiera. Esto de alguna forma devuelve el equilibrio, ya que la clase se comporta como si tuviera el número correcto de alumnos y no como si hubiera uno que sobrara. Además, al momento de tomar la foto de graduación, los alumnos olvidarán los recuerdos del fantasma y que éste existió. En general me parece que está muy bien planteada y explican todos los malentendidos. Misaki era ignorada porque a ella le tocó ser la que no existía del grupo. Fue a la morgue porque su prima había muerto recientemente, y no era una clienta de la casa de muñecas porque ahí es donde vive. Es un misterio muy rico en contenido y que puede ser muy bien aprovechado, pero aquí llega otro problema, y es que no tiene lógica. Verán, este suceso de que los alumnos y sus familiares mueran si no ignoran a uno de la clase ha sucedido por 26 años. 26 jodidos años. Esto de entrada hace que la historia sea incoherente. ¿Cómo una escuela con un historial de muertes, tanto de alumnos como de profesores, como de familiares, por más de 26 años pueden seguir operando como si nada? ¿Por qué los padres o los propios alumnos, pese a las muertes, siguen en la escuela? ¿Por qué si la maldición afecta a solo a esa clase, la 3-3, no optaron por eliminarla y que los alumnos destinados a dicha clase se fueran a las otras dos? ¿Por qué ni la policía ni nadie ha actuado para investigar por qué cada año hay tantas muertes en dicha escuela? Si este fuera el segundo o tercer año desde que comenzó la maldición, lo puedo entender, ya que hay cierto escepticismo de que sea por un fantasma o que puedan pensar que las muertes no están relacionadas. Pero 26 años es una locura. Si bien esto de la maldición es un buen inicio para una historia de terror, el que haya un fantasma infiltrado en la clase y que este suceso provoque muertes, el darle una brecha de tiempo tan grande genera preguntas de por qué nadie, salvo los alumnos, hagan algo al respecto. Y los alumnos tampoco es que hagan gran cosa, ya que para empezar siguen en la clase a pesar de que estén en un potencial peligro de muerte. Y me gustaría pasar a otra cosa, pero aún hay algo que quiero comentar. Como dije, para que haya aunque sea una pequeña probabilidad de que la maldición ocurra, todos los alumnos y profesores de la clase 3-3 deben hacer como si un compañero no existiera. En este año fue Misaki, pero cuando Sakakibara entró a esta clase, resulta que entró tarde y no sabía de esta regla. Por eso intentaba hablar tanto con Misaki, ya que le daba curiosidad el por qué todos la ignoraban. El problema con esto es porque nadie se lo dijo. Es decir, hay una probabilidad que mueran todos, y a nadie se le ocurre decirle al nuevo chico la única cosa que tiene que hacer. Justifican esto diciendo que si los de la clase cuentan a alguien sobre la maldición, puede que también eso haga que esta ocurra, cosa que no tiene sentido.
Cuando los alumnos ven que las muertes están ocurriendo en la escuela, deciden hablar entre todos sobre si ignorar la existencia de Sakakibara para que de alguna forma la maldición pare. Pero en ese momento que están hablando, ya están mencionando la maldición. Así que, ¿por qué rayos no explicarle al protagonista? Pero ok, digamos que los alumnos no pueden hablar de la maldición. Perfecto. ¿Por qué alguien ajeno a esa clase no le dijo a Sakakibara que debería ignorar a Misaki? Como el bibliotecario, que literalmente puede hablar con Misaki sin problemas. ¿Por qué él no le explicó nada al protagonista? Lo peor es que este personaje es presentado como que en años atrás vio a varios alumnos morir y se siente en deuda. Por eso ayuda a generaciones posteriores. Entonces, si estás tan arrepentido, ¿por qué chucha no le dices a Sakakibara lo que tiene que hacer para evitar la maldición? Pero incluso con esto, ¿por qué Misaki no ignora también a Sakakibara? Más adelante en la serie nos revelan que cuando iniciaron las clases, la prima de ella había muerto, la que visita en la morgue, dando a entender que la maldición ya había comenzado. Entonces, con más razón, ¿por qué Misaki no trató de evitar a toda costa que Sakakibara hablara con ella? Y más cuando ya perdió a alguien querido. Pero en lugar de eso, platica con él como si no pasara nada. Pese a una premisa interesante, vemos que la serie tiene baches argumentales en donde no nos explican nada realmente. ¡Wow! Una maldición de 26 años. ¿Por qué nadie ha intervenido? Oh, que el protagonista está iniciando la maldición al hablar con Misaki, porque nadie le dice que no debe hablar con ella. La serie no tarda en crear muy buen material, pero dejan de lado aunque sea un mínimo de coherencia que puedan tener. Una verdadera lástima. El género del terror o suspenso, ya sea en live action o animado, se sostiene mucho en la reacción de sus personajes. Esto es algo obvio a primera vista, ya que si un personaje no reacciona ante algo aterrador o traumático, ¿por qué yo como espectador debería hacerlo? Sobre esta base también hay un desarrollo en la psique de los personajes. Al experimentar estos sucesos pueden ser dañados mentalmente, a tal punto de generar un trauma, o cuando se trata del protagonista, armar valor para vencer al villano, hasta tal punto que él mismo pueda convertirse en un asesino. Es de esperar que en Another los personajes actúen de esta forma para construir de manera congruente no solo un desarrollo de personajes, sino también un ambiente tenso y aterrador. Como dije, es de esperar. Mencioné al inicio que los alumnos se mostraban de manera seria y extraña, pero no es solo con ellos. El propio protagonista y Misaki actúan de esta forma. Al inicio, esto funciona ya que nos adentramos en un entorno peculiar y extraño, donde el espectador logra sentirse incómodo con el catálogo de personajes. Pero notas que hay un problema cuando ya vas en el tercer capítulo y ningún personaje muestra más personalidad que solo ser serio. Puedo tolerar que los secundarios y Misaki sean súper planos y serios, ya que son los secundarios de la serie y aportan en brindar ese entorno extravagante e incómodo, pero el que el protagonista sea igual que ellos simplemente nos comunica que no es que el entorno sea extraño, sino que los personajes así son en este universo. Sakakibara es un chico que carece de personalidad, solo siendo una herramienta narrativa para explicarle cosas al espectador. Es quien hace preguntas sobre de qué trata la maldición, es quien hace que Misaki revele más de ella, haciendo que sus diálogos solo brinden exposición. Aunque algo rescatable que tengo que decir es que su amabilidad hacia Misaki al menos sirve para que ambos formen una relación bastante sólida, y podamos entender mejor el por qué Misaki le gusta hablar con Sakakibara aunque ella no deba. Ojo, esto solo aplica ya avanzada la serie, no al inicio. Aunque me parece un desperdicio que lo más interesante de la personalidad de Sakakibara solo se vea en sueños, como su miedo al ver morir a sus compañeros y que él mismo termine muriendo, o compartir momentos más felices, como cuando baila con Misaki en el salón. Esto apenas se explora y nos presenta un personaje muy vacío. Misaki, por su parte, al menos es más coherente que actúe de esta forma, por su propia naturaleza solitaria e incluso que sus relaciones más cercanas, como con su madre, sean muy planas, destacando únicamente el que ella, cuando le toque enfrentar la maldición,
ayuda a los demás protagonistas para que puedan liberarse de ella, dotándole de cierta valentía. Incluso esta actitud súper seria y algo desinteresada aporta que todo el misterio de que fuera la fantasma se volviera más verosímil e interesante por los primeros capítulos. Los demás, salvo muy pequeñas cosas, ofrecen muy poco para que la serie se vuelva más interesante. Izumi, por su parte, es alguien que tiene cierto apego al protagonista y una actitud de líder, pero no destaca mucho. Sus escenas igualmente solo se basan en hablar mayormente de la maldición y darnos exposición sobre esta, como por ejemplo, que le dé la mano a todos para verificar si su piel está fría y confirmar si son el fantasma. Pero más allá de esto, no habría mucho problema, ¿verdad? Al final del día, el que todos los personajes se enfoquen de lleno en el misterio, sacrificando su personalidad, al menos genera que el interés del espectador se vaya totalmente a cómo se resolverá el conflicto. Esto, graciosamente, es algo que beneficia a la serie y a la vez la afecta. Porque cuando van ocurriendo las muertes de sus compañeros o incluso el propio profesor se suicida enfrente de ellos mientras salpica sangre y todos quedan horrorizados, al día siguiente actúan como si nada hubiera pasado. Ok, esto ya es grave. Una cosa es que todos tus personajes sean serios y otra es que por ver morir a gente cercana y que se suicide a alguien de manera visceral, no les afecten absolutamente nada. En serio, los personajes no se sienten afectados por ver estos hechos traumáticos, no solo volviendo inverosímil la serie, sino que entonces, a mí como espectador, ¿por qué me debe importar que los personajes mueran? ¿Por qué debo generar tensión si alguien va a fallecer o horrorizarme si a los propios personajes al día siguiente pueden darse el lujo de viajar con enormes huecos argumentales, pero que al menos es interesante? Puedo tolerar personajes planos, pero que al menos se interesen en resolver el misterio, pero no puedo tolerar que personas mueran y a los personajes no les importe nada. De hecho, esto es ridículo cuando incluso secundarios que a duras penas tienen diálogos me generan más tensión que los protagonistas. En este caso, dos estudiantes salían de clases y sus miradas eran de miedo y preocupación, aunado a una paleta de colores gris y el entorno lluvioso y saber que pueden morir en cualquier momento. Como espectador, eso me da una tensión increíble, ya que los personajes transmiten su preocupación. O cuando una chica, solo porque casi le cae un cristal encima, empieza a gritar y empieza a exclamar que no quiere morir. Eso es simple, pero me ayudas a generar la sensación de terror que debe haber en la serie. Y más con algo tan interiorizado en las personas como es el miedo a la muerte. Por eso digo que el que los personajes solo se centran en el misterio es el único incentivo para continuar viéndola, porque por lo demás es un desastre. Hasta eso, destacando algo bueno, el capítulo de la playa es el único donde muestra una interacción muy buena de los personajes. Izumi ahora es una enojona, Misaki una chica tierna y distante, Naoya un tonto de buen corazón, Yuya un chico alegre pero ingenuo. Hasta 8 capítulos, un capítulo que encaja pésimo con el tono de la serie, casi nada, pero al menos aprovecha que puede brindar interacción de personajes y brindarles más personalidad y que conozcamos más de ellos. Pero aún no ha acabado. El arco final es horrible. Sakakibara y los demás encuentran a un exalumno de años atrás de la clase 3-3 quien había grabado el cómo detener la maldición, la cual consistía en asesinar al que fuera el fantasma. Obviamente esto genera dos grandes dudas: ¿cómo saber quién es el fantasma? Y la otra, si descubren quién es, ¿serían capaces de matar a alguien? Preguntas muy interesantes que se resuelven con puras conveniencias. Resulta que Misaki tras un accidente perdió el ojo y ahora como reemplazo usa el ojo de una muñeca. Este ojo, por alguna razón, puede ver quiénes están muertos o morirán pronto. ¿Cómo es posible que un ojo de una muñeca te dé esas habilidades? Y el dilema súper interesante de cómo tendrán la sangre fría de asesinar a alguien se resuelve tan fácil como que todo el maldito salón sean asesinos psicópatas que pueden matar a sus compañeros sin compasión, hasta dar con el fantasma. ¿Cómo pasas de presentarme personajes súper planos y serios a que de un segundo a otro asesinen como si nada? Es incoherente, conveniente, estúpido y una forma súper tonta de resolver el conflicto. Y aquí abro un paréntesis y hablaré de Naoya, el único personaje bueno de la serie. Es el único que posee una personalidad muy destacable, ya que es torpe y alegre. Y también en este arco es el único personaje que actúa de manera coherente. Resulta que a su amigo de la infancia le cuenta el cómo detener la maldición
y es matando al fantasma, pero empiezan a discutir acaloradamente por ver quién de los dos era el verdadero fantasma, pero por accidente en esta pelea su amigo termina cayendo de un segundo piso. Naoya, ante esto sumamente destrozado, va con Sakakibara y le dice lo horrible que se siente porque su amigo puede estar muerto, incluso aunque fuera un accidente. Es el único personaje que se comporta de manera más humana, tiene personalidad y coño, el único que se siente por matar a otra persona. Al final, este arco todo el mundo se vuelve un asesino, incluso los ancianos que los hospedaron en un hogar, porque sí, y todos matan a todos como si nada. Misaki revela que el fantasma era Reiko, la tía de Sakakibara y la ayudante del profesor de la clase. Este giro se siente bastante regular, ya que Reiko, salvo unas cuantas conversaciones, realmente no tenía casi ninguna interacción con el protagonista, y en la propia serie casi no hace nada. En sí, el giro está planteado bien, por decirlo, ya que los abuelos de Sakakibara hablaban de una muerte cercana en la familia, pero no llega a impactar, ya que no conocimos al personaje casi nada. Hubiera sido mejor que Izumi fuera la fantasma. Sería algo predecible, pero con mucho sentido. Su obsesión por desatar el misterio, el que sepa cómo es la piel de un muerto, el que tenga un recuerdo del protagonista que nadie más tiene, y su amor hacia el mismo hubiera dado un giro más impactante. Pero bueno, Misaki, cuando por fin se encuentra con Reiko, revela que todo el tiempo sabía que ella era la fantasma. A ver. Entiendo que no lo dijera cuando era la ignorada de la clase, ya que ese era el único método que conocían todos para evitar la maldición. Pero entonces, ¿por qué no contarle a alguien que el fantasma era Reiko si ya lo sabía? Entiendo que no le dijera a Sakakibara, ya que podría herirlo, pero coño, recordemos que por esta maldición murió tu prima, la persona que más querías. Mínimo, cuéntale a cualquiera de la clase como Naoya o Yuya para que te ayudaran a matar a Reiko. Y ojo, sé que confiaba mucho más en Sakakibara y que le contaba todo, pero con Naoya o Yuya, ella misma se ofreció a ayudarlos y ya había mejorado su relación con ellos en la playa, así que no hay una excusa real. Total, el prota termina matando a Reiko y, como se imaginaron, después de ver a sus compañeros matarse unos a los otros y que casi murieran a manos de estos mismos, ver cómo casi mueren todos por un incendio en la choza donde fueron resguardados y que el prota tuviera que matar a un familiar con sus propias manos, los personajes están como si nada hubiera pasado. Y la última conversación de la serie es de Sakakibara diciéndole a Misaki: "Hey, ¿quieres ir a esa feria? Se ve bonita". Y Misaki diciéndole: "Está bien". Fin. Antes de concluir, me gustaría destacar el OVA que salió sobre Misaki y su prima, mostrándonos su relación antes que muriera esta. Es una OVA bastante que solo nos muestra la vida de ambas, pero creo que aporta mucho, al menos en la caracterización de Misaki, siendo en esta OVA donde se nota más su personalidad. Y de hecho, hay una muy buena tensión en saber cómo la prima va a morir, y en todo el capítulo nos plantean situaciones peligrosas para que el espectador esté a la expectativa de lo que pase. Una OVA bonita que incluso caracteriza mejor al personaje de Misaki que en toda la serie, y hasta da una buena dosis de tensión, pero nada más. El apartado técnico me parece impecable, el diseño de los personajes me parece correcto y sirve para identificar a cada uno. El ritmo de la serie es bastante pausado, apoyado en la atmósfera de suspenso y aportando mucho a la misma, siendo esto lo que más puedo destacar de la serie, y de hecho ayuda a que la animación sea bastante regular, notándose un ahorro en el presupuesto, ya que en los 10 primeros capítulos se centran únicamente en escenas donde solo los personajes están hablando, y estos de manera correcta mantienen estables sus diseños y brindan escenarios llamativos, como por ejemplo la anterior clase 3-3, donde es bastante oscuro y gris, el escenario detallado en la playa que llega a ser muy hermoso, la tienda de muñecas, dan una sensación de incomodidad. Esto es genial, ya que con muy poco pueden transmitir mucho mejor una sensación de suspenso o feliz dependiendo del caso, y sostienen bastante la narrativa y lo que quiere transmitir la serie. Ya en los 2 últimos capítulos se nota que implementaron mejor el presupuesto, con escenas de acción y repletas de sangre. De hecho, igual las escenas de muerte están muy bien logradas. Sí, lo sé, son exageradas, pero ese es el propósito.
tanto en guión como visualmente, que las muertes sean rebuscadas apoyan a una sensación de que literalmente cualquier cosa te puede matar y generar una tensión en futuras escenas de cómo morirán los personajes. Y la banda sonora, sin ser nada del otro mundo, llega a tener una ejecución similar a JoJo's, en donde es muy constante oír algún tema de fondo, ambientando los escenarios con gran acierto. Y para ejemplificar lo que dije, tenemos... En conclusión, Another es una serie con unos primeros 5 capítulos que aportan una buena dosis de incertidumbre y misterio a su espectador, con una serie de personajes planos pero que ayudan con la atmósfera que intenta transmitir, junto a un apartado técnico que apoya bastante la serie. Luego de eso, todo es una mierda. El personaje principal carece de desarrollo o una buena personalidad, los personajes no reaccionan para nada cuando otro muere, el misterio pese a ser bueno carece de sentido y hasta de lógica, y el arco final es tan malo que cambiaron la personalidad de los alumnos de serios a psicópatas asesinos, junto al conveniente poder de Misaki de ver fantasmas, únicamente salvando todo este apartado en que los personajes se enfoquen en resolver el misterio, y un buen uso en la dirección y apartado sonoro, siendo lo mejor que nos ofrece toda la serie un capítulo en la playa que se sale del tono y una ova que aporta más al personaje de Misaki. Es una muy mala serie y que personalmente no recomiendo pese a su corta duración. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.